Queridos amigos, muy buen domingo. Estamos iniciando nuestro catejeo, nuestra catequesis de todos los domingos. Nos reunimos siempre como familia para reflexionar. Un tiempo hermoso para hacer algunas preguntas que nos ayudan a nosotros también a seguir creciendo, pero así de una forma muy amena, ciertamente, con nuestro IBC, que es la iniciación a la vida cristiana. Muy bien, entonces, como siempre, aquí también le tenemos a nuestro joven que nos acompaña, Iván, ¿verdad? Ya podemos decir así directamente, no hace falta ya que te presentemos, pero sí es importante que des un saludito a nuestra gente antes de iniciar nuestra reflexión, principalmente con los jóvenes y también papá y mamá. Nos encontramos alrededor de la mesa, en familia, y sobre todo con estas preguntas que siempre le llamamos disparadoras, que nos ayudarán hoy sobre todo a reflexionar sobre el tema de Dios, la Santísima Trinidad. Bienvenido, querido Iván. Muchas gracias, Padre, de verdad, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro catejeo de todos los domingos. Nosotros aquí, el Padre Víctor y yo, ya estamos listos, ya nos estamos apuntando hacia este tema que justamente ya como él lo ha presentado, sobre la Trinidad, que es el tema que hoy vamos a estar debatiendo, vamos a estar platicando, centrándonos en puntos importantes de este tema. Así que vamos a dar inicio a nuestro IBC el día de hoy. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido Iván, y todos ustedes, sobre todo queridos jóvenes, queridos papás. Nos encontramos ya en este domingo en que la Iglesia, después de haber celebrado 50 días después de la resurrección y concluido el domingo pasado con la gran celebración de Pentecostés, el Sukkot, que significa el recoger. Pero ¿qué es lo que fuimos recogiendo? Y fuimos recogiendo todo lo que el Señor nos ha enseñado, todo lo que el Señor nos ha dejado, para ponerlo ahora en práctica, justamente durante todo este tiempo que le llamamos ya el tiempo ordinario, la vida de todos los días. Upebela yeguana llevaba ella va peñan de yar hoy cuando eñan de peisa beikoana. Esta es la forma como tendríamos que vivir, esta es la forma como nosotros tendríamos que ofrecer lo más lindo, ¿verdad?, de la propuesta de Dios. Bueno, entonces, Iván, vamos a hacer esa pregunta inicial. ¿Cuál es nuestra pregunta inicial? Porque hoy celebramos dentro de este proceso catequético de la formación cristiana sobre la Santísima Trinidad. Entonces, ¿cuál es nuestra pregunta que le hacemos aquí a nuestros amigos, a todos los televidentes, a todas nuestras familias en este domingo de nuestro IBC? Bueno, la primera preguntita que tenemos para hoy dice: ¿se puede deducir por lógica que Dios es trino? Bueno, entonces la deducción lógica nosotros siempre estamos haciendo desde el aspecto catequético, porque catejeo, ya dijimos, en griego significa lo que resuena, pero resuena desde un pensamiento lógico también, desde la razón. Hay que dar razones a la propia fe, y por eso son preguntas bastante difíciles también de responder, porque no estamos hablando simplemente de lo que yo puedo sentir, ni ande ya es ese pinimba o itereí, porque pea, porque ñandúa es ya, o aparece, no sé, de todos estos elementos que también son importantes. No nos olvidemos que la vida religiosa y la vida del hombre tiene este aspecto y tiene esta sensibilidad a lo religioso, pero respondiendo también a la palabra de Dios, que nos dice que hay que dar razones a nuestra propia fe. Entonces, de nuevo, Iván, esta preguntita entonces para hoy, es decir, la que nos lanza y la que es disparadora para nuestros jóvenes y para nuestra familia. Veamos, vamos a partir de la etimología de la Trinidad. Trinidad viene del latín trinitas, Trinidad, que quiere decir tres, ¿no? Entonces, partamos de ahí y respondamos a esta pregunta. La respuesta es no, no podemos deducir nosotros la Trinidad, pero sí sabemos por Jesucristo que Dios es Trinidad. Este es el elemento bien concreto, ¿verdad? O sea, Trinitas, Trinidad, como dijiste muy bien aquí, en cuanto a la palabra, la etimología, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Que también estuviste explicando
pero que tenemos que entrar en algunos detalles mucho más importantes para convencernos, sobre todo en la explicación de la Santísima Trinidad, que vos estabas diciendo que es uno de los elementos más difíciles si es que queremos decir 3 personas, un solo Dios, ¿verdad? Muchas veces las personas y nosotros mismos, al no entender, solamente decimos, es un misterio, y con eso nos quedamos. Pero no, hay que hacer el esfuerzo, por eso hacemos una catequesis, ¿verdad? Y procuramos entrar, procuramos profundizar, entender, saber lo que nos quiere decir la teología, porque esta es una teología. Teología es cuando nosotros entramos a utilizar la cabecita, la razón, a quemar un poco, ¿verdad? Como se dice, a quemar nuestras un poco, neuronas. Exactamente, nuestras neuronas, y explicar, ¿verdad?, lo que quiere decir el misterio de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde aquí también tenemos que entender personas, 3 personas, un solo Dios. Para ser sencillo y fácil con un lenguaje nuestro, es decir, un solo Dios, es decir, Dios es siempre único, pero es un Dios que se manifiesta. Personare es otra palabra muy importante que entendamos nosotros, significa cómo alguien se manifiesta. Vos sos una persona, yo soy una persona, tu mamá, tu papá, las personas. Nosotros decimos somos personas, pero ¿de dónde viene y qué significa la palabra persona? Quiere decir cómo nosotros sonamos, cómo nosotros nos manifestamos. Vaya bañate, acá decimos, ¿verdad? O sea, esa es la manifestación. Personare, sonar a través de. Entonces, Iván se está manifestando con su forma de ser. Padre Víctor se está manifestando con su forma de ser. Es decir, cada uno manifiesta una esencia esencial de sí mismo. Bueno, y ahora esto tenemos que aplicar, ¿verdad? Cuando estamos aplicando al único Dios 3 personas. También tenemos que saber que esta es una teología, ¿verdad? Por eso decíamos al inicio que en Jesucristo nosotros entendemos la revelación de un solo Dios, pero 3 personas. Jesús, cuando se revela como Hijo de Dios, dice, el Padre me ha enviado. Bueno, después vamos a ir explicando mejor, ¿verdad? O sea, ¿quién es el Padre entonces? El Padre me ha enviado. ¿Y vos quién sos? Y yo soy el Hijo enviado por Dios. Pero después dice, pero yo me voy, atención, pero vendrá el Paráclito, vendrá el Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo que Dios mismo les va a enviar y es el que les va a movilizar. Es lo que nosotros celebramos el domingo pasado, ¿entienden? O sea, es el mismo Dios, personal, es el mismo Dios que se manifiesta con las características, con las cualidades de un Dios Padre, con las cualidades de este Dios Hijo, que tienen, cada uno tienen una función específica. No voy a adelantar ahora, porque en los otros bloques vamos a seguir hablando, ¿verdad?, de cada una de estas personas, y sobre todo del Espíritu después entonces, que también es manifestado o contado por ¿quién? Y justamente por Jesús. Jesús entonces es el que revela al Padre, se revela a sí mismo con su función específica por la que fue enviado a la tierra, para nuestra redención sería, adelantando un poco, y el Espíritu Santo que es el dinamizador. Bueno, así entonces vamos a seguir. Esta es una catequesis muy interesante y hoy estamos celebrando con la Iglesia este misterio esencial y fundamental de nuestra vida cristiana. Iván, volvemos enseguida nosotros con más IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Con tu poder
Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Estamos volviendo nosotros, queridos amigos, como todos los domingos, con nuestra reflexión, con nuestro catejeo, la catequesis. De ahí viene esta palabra, es decir, dar razones a nuestra propia fe. Y tan lindo cuando nos encontramos en familia, porque aniqueña enderezaraite, tú ajasea lleva oñón divepe, en la guatana, la pende familia, penderoga pupe. Es la única manera que podamos formar una iglesia que se ama, que se quiere y que hace un camino de unidad. Aquí está el sentido de iglesia, aquí está el sentido de comunidad. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Y en este segundo bloque, querido Iván, nosotros estamos hablando sobre la Santísima Trinidad. Hoy en este domingo celebramos este gran misterio, como decíamos, que San Agustín, incluso cuando procura explicar sobre el sentido o la explicación de este gran misterio, dice, bueno, la cabeza del hombre queda así pequeñito para explicar este gran misterio de lo que es Dios. Tiene así muchos elementos interesantes, anécdotas que él mismo escribe de su propia vida, que tanto dice, se quebró la cabeza para explicar lo que es la Trinidad, lo que es abarcar el misterio de Dios en un pensamiento humano, que nosotros al final solamente lo podemos entender desde unas explicaciones parciales de lo que significa la manifestación de Dios en la realidad nuestra, en la realidad humana. Entonces, vamos de nuevo a las preguntas disparadoras. ¿Cuál sería en este segundo bloque lo que nosotros queremos compartir con ustedes, queridos papás, queridos jóvenes? Además también, padre, tenemos que quisiera compartir también que San Agustín también decía que donde hay amor hay una Trinidad. Está el que da amor, el que recibe el amor y el amor, por sobre Exactamente. todo. Entonces ahí hablando de las tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Es interesante esa frase de Agustín. Bueno, y nuestra pregunta disparadora de este segundo bloque, querido Iván, ¿cuál sería? La segunda preguntita disparadora, padre. ¿Por qué nosotros decimos que Dios es Padre? Lo llamamos de esta forma. O sea, la pregunta de la manifestación de Dios, ¿verdad? Como un papá. Y entonces,
Se dan cuenta que siempre nuestras terminologías son terminologías bien antropológicas. ¿Qué significa terminologías antropológicas? Lenguaje nuestro, que nosotros podemos entender. A eso estamos apuntando cuando decimos estas preguntas que nos ayudan a entendernos, pero con un lenguaje bien humano, bien cercano a nosotros. Y aquí tenemos la primera manifestación, que es el Dios Padre. Cuando hablamos de un Dios Padre, entonces, ¿cuáles son, te parece, Iván, las características de un papá? ¿Qué es lo que hace un papá? ¿Cómo se le puede considerar entonces a Dios? Bueno, a Dios lo podemos considerar como el creador, el cuidador, el quien ama a sus criaturas y también el quien ha cuidado durante todo el tiempo a los hombres también, ¿no? Y a toda su creación. Sobre todo también podemos verlo como el quien realmente ha otorgado la vida, la oportunidad de vida, la oportunidad de tenerlo todo en nuestras manos. Sí, muy bien. Entonces esta es la característica, que es bien antropológica, como sabemos, o sea, es una aplicación, es una manifestación. Es lo que nosotros vivimos y vemos un poco en nuestro papá. ¿Quién es un papá, verdad? Según nuestra naturaleza y según lo que nosotros conocemos. Es el que te da la vida, es el que engendra. Por eso es un Dios creador. Y el Dios creador aquí, por lo menos según la Biblia, cómo se nos presenta, lo que vos lo explicaste muy bien, ¿verdad? Es el que te da la oportunidad de vivir. Nosotros no estaríamos aquí, Iván, si tu papá no te hubiese engendrado, si tu papá no te hubiese dado la vida. Si mi papá, que se llamaba Justo Cabañas, no me hubiese dado la vida, yo no estuviera sentado aquí en este momento, ¿verdad? No estuviéramos... Entonces, esa misma aplicación con ese lenguaje nuestro, que es bien antropológico, nosotros definimos y entendemos quién es entonces Dios para nosotros. San Agustín ciertamente hablaba y vos dijiste, ¿cuál era el primer elemento? ¿Cómo se le manifestaba al primero? Al primero se le manifestaba, en donde hay amor, pues hay una trinidad, y el primero es el quien da amor. Ahí está, el que da amor, justamente, ¿te das cuenta? Entonces San Agustín está haciendo una síntesis aquí, el que da amor. ¿Quién es entonces el papá? ¿Quién es el padre? ¿O cómo se manifiesta? Ahí es donde tenemos que entender, porque seguramente que no vamos a poder explicar el misterio como tal de cómo es Dios, es inabarcable, también San Agustín lo decía, ¿verdad? Pero sin embargo podemos conversar con nuestros lenguajes y podemos entender el accionar de Dios en nuestra vida. Y Dios en este sentido es un dador de vida. Incluso en nuestro credo nosotros decimos así, ¿verdad? El que da la vida, el que engendra. Y al mismo tiempo nosotros entendemos aquí el que nos sostiene, dijiste en un momento. Es decir, el que cuida de sus criaturas. Ahora, si nosotros vamos a hablar, ahora una pregunta un poco más difícil te voy a hacer, Iván, y sobre todo esto va para los jóvenes también y para los papás. Cuando en nuestras familias, cuando en nuestras casas, nosotros estamos un poco con ausencia, porque los psicólogos también nos hablan de ausencia paterna, nos dicen, o nos hablan de la ausencia de un papá en la familia. Sobre todo en nuestra sociedad hay muchas madres solteras también, las mamás que tienen que hacer de papá y de mamá, dicen, pero nunca podremos hacer verdaderamente estas dos características de mamá y de papá. Como Dios, que sí lo hace. Claro. No lo vamos a poder hacer nosotros. Exactamente. Bueno, pero ¿cómo vos pensarías un poco y ves en tu realidad de jóvenes o de familias en donde vos encontrás compañeros tuyos seguramente que viven solamente con la mamá, por ejemplo, y con esta realidad, con la ausencia de un papá? ¿Cuáles son un poco estas características y cómo se ve esa realidad? Bueno, es un poco fuerte, ¿no? Porque todo el tiempo yo creo que uno piensa que le hace falta algo muy importante en su vida. Es esa parte muy fundamental en la que realmente uno se siente, inclusive llega a descarriarse también, ¿no? Si lo vemos en los valores negativos casi siempre, lo vemos un poco con una ausencia
en los valores positivos y en lo que realmente consiste en sus capacidades también. Eso afecta de una forma muy global en una persona, la ausencia de algo fundamental en la vida de una persona y sobre todo en el hogar. Cuando hace falta un factor, entonces el hogar no funciona y no va realmente como debe ir. Sí. Bueno, esto es uno de los elementos, ¿verdad?, que nosotros vivimos, pero por eso al celebrar también y al hacer un poco la catequesis sobre la Santísima Trinidad, hablar sobre el papá, a mí me parece que en nuestra catequesis tenemos que insistir muchísimo, ¿verdad? Algunas veces algunos dicen, ¿cómo es que yo voy a hablar de un papá, Dios que es un papá, cuando en mi familia tuve un papá que no ha hecho sus funciones verdaderamente como un papá, verdaderamente de acompañar, de estar, tal vez me ha engendrado, pero después simplemente quedó en eso, ¿verdad? Porque engendrar y dar vida significa acompañar, significa verdaderamente estar. Y por eso que me interesó cuando vos dijiste que Dios, al mismo tiempo como Padre, como Creador, muy bien, te lanza al mundo, estás en el mundo, te da la vida, pero después dice, sostiene tu vida. Y esa es una característica esencial. Y a mí me parece que hoy que nosotros estamos celebrando la Santísima Trinidad, la manifestación de un Dios que nos quiere, que nos ama. Y que nos sostiene. Exactamente, entonces justamente lo hace a través de su presencia continua. Es la presencia continua. Entonces, si entendemos bien en esta catequesis del día de hoy sobre la función de estas tres personas, ahora estamos con la primera persona que es el Padre. En el próximo bloque ciertamente hablaremos un poco de las características del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Pero lo esencial y lo fundamental es que siempre este Dios que nos ama, que nos quiere, que nos acompaña, y por lo tanto para nosotros en una catequesis es mirar esas cualidades, pero ¿para qué? No es solamente para saber y conocer, porque no nos serviría de nada, ¿verdad? Sino que es sobre todo para imitar. Imitarlo, ¿verdad? Y tenerlo presente en nuestras vidas también, ¿no? En nuestras decisiones. Esto es lo esencial y fundamental. Bueno, queridos papás, queridos jóvenes, así nosotros hoy en este día estamos celebrando la Trinidad aquí compartiendo con todos ustedes. Y esto es lo que nosotros compartimos en este IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Que no llegue tu presencia, que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Que nos llegue tu presencia y que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos,
pedimos, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, 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 inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Queridos amigos, estamos nosotros volviendo en este domingo con nuestro catejeo, con nuestra catequesis. Estamos haciendo, como siempre, momentos de encuentros con las preguntas disparadoras. Ahora, querido Iván, en este tercer bloque, al hablar de Dios Padre, evidentemente que tenemos que hablar también de Dios Hijo y tenemos que hablar también de Dios Espíritu Santo. Y de esto vamos a hablar ahora entonces hoy en nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y así, entonces vamos a esta pregunta disparadora. ¿Cuál sería, Iván, la pregunta, verdad, que ahora nos interesa a todos como familia, como jóvenes, para tener una respuesta, verdad, y una visión general y amplia de lo que es la Santísima Trinidad? Bueno, si nos acaban de sintonizar, nosotros hoy estamos hablando sobre la Trinidad. Y en este bloque nos preguntamos, ¿quién es Dios Hijo? Y al mismo tiempo también, porque tenemos solamente 3 bloques, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Vamos a procurar entonces conversar un poco, entender, son preguntas simplemente que nos ayudan para que nosotros sigamos después reflexionando en familia, en casa, papá, mamá, lo que hemos aprendido desde chiquititos en nuestra catequesis, pero que ahora también queremos reforzar y entender más. ¿Cómo Dios Hijo se manifiesta? Persona, segunda persona, es decir, Dios que se da a conocer, Dios que se manifiesta como persona, ¿verdad? Y entonces con sus características propias. Y luego el Dios Espíritu Santo también como persona, es decir, cómo se manifiesta. Entonces vamos y te lanzo ahí la pelota, como se dice en tu cancha, Iván. ¿Cómo se entendería a Dios como persona, segunda persona, como hijo? Bueno, entenderíamos al Dios Hijo como el que nos redime, como el que es enviado por Dios y se entrega por nosotros. Esta característica teológica, porque aquí estamos ya en la teología, nosotros lo descubrimos ciertamente desde un estudio profundo de la Sagrada Escritura. Aquí no es que estamos inventando nada. Sobre todo el Evangelio de San Lucas, cuando hacemos en una mirada exhaustiva, vamos descubriendo, Jesús mismo, decíamos al inicio en el primer bloque, es el que revela al Padre.
Jesús mismo es el que se revela justamente también como el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, es decir, el que se encarna, entra en nuestra historia, pero es siempre Dios quien entra en nuestra historia, la segunda persona, es decir, una segunda manera como Dios se está manifestando. Esa es la segunda persona, segunda manifestación. Oye, cuacaja uñan de apetebe, ¿verdad? Y sobre todo como redentor. El redentor es el que nos redime, pero uno tendría que preguntarse enseguida, ¿verdad? ¿Y de qué nos va a redimir? ¿Para qué viene entonces el Hijo? Y es ahí donde tenemos que comenzar a hacer la síntesis de toda nuestra catequesis. Es decir, Dios lo envía, dice, a su propio Hijo, Jesús, la manifestación de Dios mismo en el Hijo, para salvarnos de nuestros pecados. Toda esa historia de salvación que nosotros lo encontramos desde el libro del Génesis, capítulo 3, ¿se acuerdan? Que el hombre cae en el pecado. Dice que el hombre siempre quiere ser como Dios. Esto significa que nosotros tendemos a ser autosuficientes. Cada uno entonces quiere hacer más o menos lo suyo. Pero ante esta situación, Dios Padre, que nos quiere tanto, nos ama tanto, como dice San Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante, tanto Dios amó al mundo, lo sostiene, decíamos el Padre, que envía a su Hijo para que nos pueda redimir, salvar, es decir, nos dé y nos muestre este camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos estos elementos nos hacen entender muy bien la característica del Dios Hijo. El Dios que es capaz de morir por nosotros, el Dios que es capaz de entregarse, de caminar con nosotros en nuestra propia historia, se encarna. O sea, todo el misterio que ya hemos celebrado hasta hoy, ¿verdad? Desde el Adviento que fuimos preparando, el nacimiento, todo el sentido, ¿verdad?, de la Pascua, que llegamos a la resurrección. Y con esto nos ha salvado Dios, nos ha mostrado el camino de salvación y de realización del hombre, al final de cuentas. Toda una trayectoria, ¿no?, Sí. que hemos vivido. Bueno, y ahora esta tercera preguntita, querido Iván, el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros a esta tercera persona lo vamos a entender entonces? Bueno, en esta pregunta deberíamos entender al Espíritu Santo como el animador, como el que nos entusiasma, como esa fuerza que realmente nos hace levantarnos hacia nuestra fe y sobre todo también hacia Dios, ¿no? Claro. Es decir, aquí es donde nosotros tenemos que realizarnos, queridos jóvenes, queridos papás, querida familia. Es tan importante que entendamos este otro elemento que es el de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si es un Dios Padre que se entrega, pero por amor verdaderamente, totalmente, a través de la creación y nos dona todo, nos regala todo, un papá que nos genera y nos sostiene, decíamos. Segundo, ante el pecado, ante la limitación, ante el error nuestro, el mismo Dios que se entrega en su propio Hijo a través de la cruz, de la muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida, que se entrega, muere, pasión y muerte, pero sobre todo resurrección. Y ahora, recordando lo que dijimos al inicio, Jesús mismo, que se hizo hombre, que estuvo con nosotros, nos indicaba también a la tercera persona, es decir, al Espíritu Santo. El mismo que nos decía: yo les prometo, no lloren, ustedes van a llorar, se van a quejar porque yo les dejo, dice, pero no, por favor, yo me voy, pero les voy a enviar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, es decir, el Paráclito. Él es el Consolador, Él estará con ustedes y les va a enseñar todo. Por lo tanto, Anila Beque. Y ahí viene el Espíritu Santo, el Ruaj, como se dice, ¿verdad?, en hebreo, que quiere decir esa fuerza que nos empuja, que nos alienta, que nos anima. Cuerpo, alma y espíritu. No nos olvidemos los tres componentes esenciales y fundamentales de la vida del hombre. El cuerpo, bueno, que queda, sabemos, en la misma naturaleza. Lo que fuimos adquiriendo, cuerpo, quedaremos exactamente en la propia naturaleza, porque lo adquirimos y lo fuimos prestando, digamos. El Adamá, Adán,
y luego el alma, el nefesh, que es la esencia de Dios. Pero esto quiere decir que el hombre se convierte en un ser viviente. Pero el ruaj, el espíritu, ¿qué viene a ser? ¿Cuál es la diferencia? El espíritu es el que nos mueve. Es la fuerza, es lo que nos anima. Y claro, entonces esto es lo que, queridos jóvenes, queridos padres, nosotros tenemos que estar pero súper bien informados, digamos así. Para eso nuestra catequesis. Saber que la fuerza del Espíritu Santo, las tres personas, Dios Padre que nos ama, Dios Hijo que nos redime y sobre todo Dios Espíritu Santo que nos anima. Y desde ahí, por supuesto, entendemos también toda la misión que se refiere a la familia, que se refiere a la comunidad. Ñandego ya lleva peñanderoga privé. Goa espíritu me mete y la gente. Goa espíritu me mete. Amba dice la espíritu me mete. Quiere decir que hay una fuerza dinamizadora. Pealañanemongu eaina. Este es el que nos mueve, ¿verdad? Entonces, queridos papás, queridos jóvenes, así nosotros estamos concluyendo hoy con nuestra catequesis. En efecto, hoy, en ese domingo de fiesta de la Trinidad, nosotros hemos tocado un tema muy importante en la que hemos profundizado los puntos más importantes de la Trinidad, ¿no? Hemos también reflexionado con esta frase de San Agustín que también hemos dicho, hemos hablado los motivos por los cuales nosotros creemos que Dios es Padre y nuestro Creador también. De verdad, nos hemos sentido muy a gustos con ustedes. Gracias por sintonizarnos un domingo más. Sigan sintonizando todos nuestros programas. Les invitamos a que nos puedan ver nuestras participaciones también en la Santa Eucaristía, también en otros programas de este tipo que reflexionamos a través de la teología, nuestra parte fundamental, ¿no? Como cristianos católicos, que es sobre la fe, Dios y, por supuesto, toda su trayectoria en este mundo y que hasta ahora, por supuesto, también nos acompaña. Muy bien, entonces vamos concluyendo, queridos papás, queridos jóvenes. Les doy la bendición final. Que tengan un hermoso domingo y este gran misterio que nos sostiene a todos. Papá, Hijo y Espíritu Santo. El regalo, el don más maravilloso que nos da. El Hijo que nos redime, que nos salva, que nos libera de todo mal. Y sobre todo el Espíritu que nos anima y nos entusiasma para seguir siempre adelante. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Muy bien. Hasta el próximo domingo.